cálculo en el plano complejo, pero para eso primero tenemos que definir unos conceptos básicos de lo que serían algunas regiones en el plano, lo que más formalmente se conoce como la topología en C. No vamos a ser muy profundos, pero vamos a enunciar algunas definiciones específicas y vamos a tratar de dar algunos ejemplos. Lo primero que tenemos que hacer es definir una distancia para los números complejos. Entonces, si yo tengo por aquí un número complejo y por acá tengo otro, digamos z1 y z2, yo cómo defino esta distancia que hay entre ellos. Simplemente vamos a definir la distancia de z1 a z2 como el valor absoluto de z1 menos z2, es decir, su módulo, que como sabemos es la raíz cuadrada ¿de qué? De sus componentes al cuadrado, porque esta resta me daría la parte real x1 menos x2 al cuadrado más la parte imaginaria que me daría y1 menos y2 al cuadrado. Como nosotros sabemos, así se calcula la distancia en el plano. Por lo tanto, vamos a definir la distancia como esa magnitud o el módulo de la resta de estos dos números complejos. Entonces, de esa manera definimos una distancia que vamos a tener en el plano. En general no la vamos a denotar con este término, sino que vamos a hacer esto que tenemos acá, valor absoluto de la resta. Pero tenemos que tener en cuenta que eso significa la distancia. Ahora, vamos a definir otro concepto, que es el concepto de vecindad. Vecindad hace referencia a lo siguiente. Si yo tengo un punto en el plano y quiero ver todos los puntos que a lo máximo están definidos a cierta distancia de epsilon, por ejemplo, hagamos este dibujito, yo tengo un punto z sub 0 y un valor epsilon mayor que 0. Yo denoto vecindad como todos los números complejos que están a una distancia menor que epsilon de z sub 0. Eso nos quedaría así un círculo que no va a incluir esto. En otras palabras, yo defino vecindad, esto es una vecindad, es un subconjunto de los complejos que tiene un punto z sub 0, vamos a fijar un punto z sub 0 y lo que vamos a hacer es lo siguiente, la notación es la siguiente, tenemos una vecindad de radio epsilon centrada en z sub 0 y esto simplemente va a ser el siguiente conjunto, va a ser el conjunto de los z que pertenecen a los complejos tales que la distancia de z a z sub 0, esa sería la distancia, recuerden que aquí lo denotamos, sea menor que epsilon. Como lo vemos aquí en el dibujo. ¿Cómo se denotaría eso? Pues simplemente es un círculo en donde están todos estos puntos, son los que están dentro de este conjunto. Este conjunto de acá, el de adentro, no la parte de afuera, porque cuando denotamos estos punticos es que no incluimos esta parte de adentro es la que llamaremos vecindad. Ese concepto de vecindad también muchas veces suelen llamarlo entorno. Entonces esto se llama una vecindad o un entorno del punto z sub 0 de radio epsilon. Observen que está contenido en el plano complejo y cumple esa propiedad. En ocasiones nosotros vamos a querer que esa vecindad no tenga el punto z sub 0. Observen que si lo definimos de esta manera, el punto z sub 0 estaría contenido en la vecindad. Por lo tanto, nosotros definimos lo que va a ser una vecindad punzada o agujereada. Esa vecindad simplemente no va a contener el punto z sub 0. Entonces, ¿cómo la denotamos? Simplemente vamos a escribir b sub e de z sub 0 y en ocasiones le colocan aquí un puntico que significa agujereado. Y esto simplemente va a ser ¿qué? Va a ser los z pertenecientes a los números complejos tales que aquí va a estar el 0, z menos z sub 0 menor que epsilon. O sea que, ¿qué nos dice? Que no va a incluir el 0. Y el 0 solo se da en esta distancia cuando z es igual a z sub 0. O sea que este conjunto es este mismo que tenemos aquí,
vamos a hacer otro aquí más abajito. Tenemos por ejemplo aquí z sub 0 y este z sub 0 no lo voy a incluir, voy a hacer aquí como un huequito demasiado grande. Este punto sería el punto z sub 0. Nuevamente aquí habría un radio epsilon, pero se incluiría todo esto excepto el borde. Este borde no lo vamos a incluir y tampoco vamos a incluir el centro de esta vecindad, que es z sub 0. Entonces ya lo saben, esto sería una vecindad o entorno y esto sería una vecindad o entorno pulsado, que en ocasiones va a ser usado y va a ser representado de esta manera como un conjunto. Ahora veamos un par de ejemplos para clarificar lo que hemos aprendido. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a calcular la distancia entre dos números complejos. Por ejemplo, yo tengo el número z1 igual a 2 más 3i. Y tengo el número z2 igual a menos 1 más 4i. Si yo quiero calcular la distancia z1 menos z2, pues simplemente ya vimos cómo se hace en videos anteriores. Pues simplemente restamos. ¿Esto que nos quedaría? Este menos este, o sea 2 menos 1. Esta sería la parte real, más 3 menos 4. Y esa sería la parte imaginaria. Esto nos va a dar 2 más 1, que sería 3, más 3 menos 4, que sería menos 1. O sea que aquí me queda menos. Que aquí me queda menos i, que menos 1i. Y este módulo simplemente lo calculamos como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto nos va a dar 3 al cuadrado, que es 9, más menos 1 al cuadrado, que es 1. O sea que esto nos da raíz de 10. Que si queremos lo podemos escribir como 2 raíz de 5. De esta manera calculamos la distancia entre dos puntos. Ahora, una vecindad, pues simplemente escribimos la siguiente manera. La vecindad de radio 3 y centrada en un punto, por ejemplo en el punto 1 más i. Entonces recuerden, estos son los z pertenecientes al plano complejo, tales que el valor absoluto de z menos 1 más i es menor que 3. Esos serían los números complejos que necesitamos. Ahora, si nosotros queremos expresar esto en el plano, pues simplemente dibujamos un plano complejo. Aquí tenemos y y x. Ubicamos el punto 1 más i, 1 y aquí ubicamos el punto y nos extendemos hasta un radio 3. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces yo voy a abrir un radio 3 y me va a quedar de esta manera. Aquí sería 1, aquí sería radio 2 y aquí sería radio 3. Tratemos de que nos quede circular. Entonces observen, aquí sería 1, 2 y 3 hasta aquí. Entonces aquí habría un radio de radio 3. Es aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, y aquí a cualquier punto hay una distancia de 3. Y entonces esta vecindad serían todos estos puntos, exceptuando estos de acá. Simplemente quitamos los de la frontera de este círculo, es decir, esta parte de la circunferencia. Observen que ahí sí incluimos el centro, porque aquí no estamos agujereándolo. Si lo agujereáramos, simplemente no incluimos el centro de esta vecindad. Por lo tanto, entonces ya tenemos claro lo que serían los conceptos de distancia y vecindad. En general, la vecindad la vamos a tratar para números pequeños, por eso la llamábamos de épsilon, porque épsilon siempre va a ser considerado un número cercano a 0. Ya lo veremos más adelante cuando calculemos los límites. Ustedes también ya han trabajado con épsilon, los que han visto los cursos de cálculo diferencial, que deberían ser ya entendidos y van a trabajar con este tipo de distancias. Cuando trabajaban el límite, ustedes tenían que un límite existía si cierta distancia era menor que delta, cuando cierta distancia era menor que épsilon. Ustedes ya sabrán por qué hacemos referencia a estas vecindades. Por lo tanto, en adelante vamos a trabajar con esto.
Entonces por ahora dejamos estas dos definiciones aquí y en nuestro próximo video seguimos con más definiciones de regiones en el plano.